Hola, buenas tardes. Vamos a empezar nuestro directo, nuestro live de hoy con una persona muy especial, la doctora Luz Méndez. Aunque saben que todos mis invitados son especiales, ¿no? Pero hoy vamos a tratar y vamos a hablar sobre las emociones. Bienvenidos a todos los que se están conectando, las emociones en las enfermedades. Bienvenido a todos los que se están conectando y esto, como saben, va a quedar colgado aquí y vamos a esperar que la doctora se conecte y vamos a hablar sobre esos temitas que a veces parecen que no, pero sí. Como saben, nosotros estamos trabajando en todo lo que es la parte de los adaptógenos y todo lo que es la parte de la medicina integrativa, de lo que es pues sanar desde adentro, ¿verdad? Sanar no solamente las patologías que están determinadas, sino que también sanar esas emociones que a lo largo del día, de los meses, del tiempo, de la vida, pues van pues haciendo un recorrido importante en la vida de cada persona. Hay veces que pues unas personas les ataca o lo sienten, lo sufren de una manera y hay otras personas pues que no. Entonces de eso se trata porque pues nosotros somos seres individuales, somos personas diferentes y pues estamos siempre en la innovación y en la creación diariamente de experiencias nuevas, ¿verdad? Vamos a esperar, me voy a poner los lentes un poquito. Vale, bienvenidos a todos. A Vero, Thaís, Alejandra, Mario, a ver, Diorisa. Saludos, saludos, saludos desde las Islas Canarias. Y vamos a esperar que la doctora se conecte. Como les venía diciendo, vamos a tratar las emociones en las enfermedades con la doctora Luz Méndez. Y vamos a ver. Hola. Ustedes saben que pueden ir hablando y una vez que esto también pueden ir preguntando cosas y que esto no es una consulta ni nada, simplemente vamos a compartir las experiencias que hemos ido teniendo y así aprender un poco sobre el manejo de las emociones en las patologías como el cáncer, como estos trastornos, por ejemplo, un SOP, una endometriosis, y bueno, Alzheimer, Parkinson, todas estas cosas, ¿verdad? Que se ven y pues cómo las relaciona o cómo las asume el paciente y su entorno, que esto es importante también. Vamos a ver. La doctora no llega. Vamos a ver. Permítanme un momentitito. Y vamos a... Hola. Bienvenidos, bienvenidos. Y estamos aquí. A ver, invitar a la doctora. Luz. Invitamos. Ya la doctora se unió y ya le mandé la invitación y aquí está nuestra invitada de hoy. No la veo. Ahora
Sí, aquí estamos probando. Hola, saludos a todos los que se están Hola, ¿me conectando. escuchas? Sí, señora, Hola, bienvenida. ¿sí me oyes? Sí, sí, se le escucha muy bien. Excelente, Karina. Buenísimo, ahora yo no te veo. Ahora. No, vale, no sé por qué. Yo te estaba viendo, pero ahorita no te veo, mi Karinita. ¿Será que salgo y vuelvo a entrar? Como usted quiera. Si usted quiere salir, vamos a entrar. Déjame salir un momentito y vuelvo a entrar a ver si puedo captarte mejor. Ya va, voy para acá. Vale. Ay, Jorgito, Jorgito. A ver, ustedes saben que estas son las cosas del directo. Hola, Alexandra, qué gusto. A ver, tun, tun. Ya volvió la doctora. Vamos a esperar que se... Ahora. Pero hablo así sin verlos. Bueno, no, yo aquí estoy, pero no te veo. Yo sí creo. Así que bueno, nada, hablaremos así que ni modo. Bueno, bienvenida, doctora Luz. La voy a presentar. La doctora Luz Méndez es médico anestesiólogo, ozonoterapista, médico del trabajo, médico funcional e integrativo y especialista en medicina sistémica. Ella nos acompaña hoy desde Venezuela y muy agradecida, doctora, con usted por haber aceptado pues, mi invitación y sobre todo pues, porque trabajamos en la misma línea y vamos a hablar sobre las emociones en las enfermedades. Todo suyo. Sí, mi Karina. Realmente yo también estoy muy agradecida contigo por la invitación. Para mí, de verdad que, bueno, estoy bien contenta de estar aquí porque me encanta y me fascina hablar del tema. Sí, sí. Es que es importante, doctora, y yo quisiera que empezáramos, por ejemplo, yo le voy a hacer una o dos, máximo tres preguntitas, porque en realidad usted es la profesional del tema, yo manejo las emociones, sí, trabajamos casi en la misma línea, pero yo no soy médico. Así que la primera pregunta, una experiencia que, que le haya movido el suelo así como removido para llegar a pasar de una médico cirujano, como empiezan la mayoría, a especialista en medicina sistémica, en medicina integrativa, en esa entrega que yo sé que tiene usted con los pacientes. Bueno, la verdad que esto comienza ya hace 21 años, donde pues comenzó esta historia porque yo termino el posgrado de anestesiología y comienza entonces a hacer un entrenamiento en terapia del dolor. Y cuando comienzo a trabajar en la unidad de dolor de un hospital, me doy cuenta que pues solamente le colocaba tratamiento a los pacientes para el dolor y ellos regresaban con el mismo dolor otra vez a las 2 semanas, al mes. Yo le hacía bloqueos nerviosos, que es lo que usamos los anestesiólogos, utilizamos anestésicos locales, utilizamos analgésicos, esteroides, pero solamente duraba un tiempo, ya al mes y medio volvían otra vez con el dolor. Entonces me empecé a interesar por sus historias de vida. Le comencé a preguntar, ajá, cuéntame un poquito más. Entonces habían mujeres que estaban en el momento de la menopausia, había gente que tenían familiares enfermos y me di cuenta que había una conexión entre otros aspectos del organismo que no estaban solamente vinculados, o sea que el dolor venía de algo más allá. Y mi entrenadora en ese momento
pues me decía, pero colócale, ya estaban los adaptógenos aquí en Venezuela, pero a ver qué tiene menopausia, colócale ñame salvaje, que eso la va a ayudar. Y de repente llegaba alguien con mucho estrés porque te había muerto un familiar, colócale raíz ártica, que eso la va a ayudar. Y yo pues ya venía también de pasar ese proceso de un cáncer y también pues ya me di cuenta que estaba muy vinculado a la parte emocional, porque a mí yo sufrí un proceso emocional fuerte previo o 2 años antes de que apareciera el cáncer. Entonces, pues yo sabía que había mucha conexión entre la emoción y los síntomas. Y bueno, ya los empecé a experimentar en ese momento con los pacientes. Entonces, empecé a preguntar qué era el ñame salvaje, qué era la raíz ártica. Y de allí pues nació esa intención, o tenía la intención ya de ver qué más había. Y aquí en Venezuela, afortunadamente para ese momento, estaba el ingeniero José Olalde, un estudioso, de verdad un científico maravilloso que trajo muchísima información de Rusia. Él viajó hacia países como China y hizo un compendio de verdad científico acerca de estos adaptógenos, y ahí nace esta historia mía, ¿no? Qué bonito, doctora. Me gustó mucho. Una, Empecé a interesarme en la vida del paciente. Hay muy pocos profesionales de la medicina que hacen eso cuando de verdad se interesan en lo que nos pasa. Hay algo que me gustaría preguntarle, y es, ¿qué se le dice a un paciente cuando tiene, ah, desde el punto de vista médico, qué se le dice a un paciente y a su entorno? Porque no solamente es esa persona, sino el entorno en el que está. ¿Cómo le da a usted una noticia, o cuando llegan a sus manos, por ejemplo, que acabo de leer, creo que fue Verónica que dijo: doctora Luz, la amo, Cani está con más energía hoy después de lo que usted le puso ayer cuando salió malita de la quimio? Verónica, qué bonito esto. Y eso, yo atiendo en mi consulta personas en la parte pues también emocional y nutricional. Y estoy de acuerdo totalmente con usted, porque yo digo, yo creé un método, yo sé que ya todo está creado, pero a mi manera lo transformé, y mi método es descubrir el origen, de dónde salen esa obesidad, de dónde sale esa ansiedad, esa depresión, de dónde sale todas esas patologías que llegan, y que pues simple y sencillamente nosotros abrazamos y nos interesamos por eso, ¿verdad? Pero sí, ¿qué se le dice a un paciente, a la mamita de un niño, a la esposa de una persona, a un hijo, por ejemplo? ¿Qué se le dice? Bueno, mi amor, Karinita, yo lo que hago generalmente he aprendido a escuchar, primero, a escuchar a los pacientes. Hay muchos pacientes que llegan que solamente necesitan hablar, o sea, que alguien los escuche, ¿no? Eso ha sido parte de mi aprendizaje o sea, ya tengo ya 30 años casi de graduada de médico, y he tenido mucha gente que solamente se sienta a conversar, a ser escuchado, a llorar. Y bueno, pues escucho, y luego ya con mi propia experiencia de vida, porque ya a la edad que yo tengo, pues ya he vivido muchas experiencias de vida. Todos tenemos historias que contar, porque obviamente todos tenemos familias, todos tenemos una historia de vida, y detrás de cada persona hay una historia familiar. Hay personas que traen heridas desde la niñez. Hay gente que ha sido abusada sexualmente, hay gente que ha sido maltratada por sus parejas, hay gente que se le ha muerto familiares. Cada uno tiene su historia de vida. Muchos son capaces de hacer eso, ¿verdad? Que es la adaptación a esas situaciones. Otros no se logran adaptar, sino que pasan hasta la vida entera sufriendo aún por algo que sucedió en alguna parte, alguna época de su vida. Entonces, por lo general, he aprendido a conocer a los pacientes. Cuando los pacientes llegan
con que me duele aquí, me duele allá y tengo años así, tengo años asado y tengo acá, yo comienzo siempre a preguntarle, cuéntame un poquito de tu vida. Y entonces allí pues comienzo a descubrir lo que hay detrás, ¿no? Todo el estrés crónico que las personas vienen experimentando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Y qué les digo a los pacientes? Bueno, siempre les digo que en la medicina todo está conectado. Nosotros tenemos, por eso viene la medicina sistémica, somos un sistema, somos muchos órganos conectados por una inteligencia que necesita una energía, pero un pensamiento que yo tenga, para mi cuerpo eso me genera una bioquímica y esa bioquímica se va a comunicar al resto del cuerpo y el resto del cuerpo va a dar una respuesta a esa bioquímica. Entonces, ¿qué pasa? Que si mis pensamientos, lo que siento, ¿verdad? Está conectado con los órganos también y voy a tener respuesta. Y les explico, mira, muchas veces pues esto va a repercutir en alguna parte de tu cuerpo. Cuando les hablo, les digo que tenemos que trabajar un todo. O sea, no puedo nada más porque yo no soy nada más una mano, yo no soy nada más una cabeza, yo no soy nada más un riñón o un hígado. O sea, nosotros somos un cuerpo completo y tenemos que tratar de tener una armonía en todo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, familiar, todo tiene que haber una armonía. Entonces, ¿cuándo hay una enfermedad? Cuando en alguno de esos puntos se rompió la armonía y tenemos que descubrir dónde está rota. A veces yo pienso que es física meramente, pero si yo tengo una parte mía en mi interior, en mi mente, que está mal, que tengo años roto el corazón, a lo mejor viene de ese corazón roto que tiene un estrés crónico y que me va a repercutir en cualquier órgano. Entonces, así les hablo, mi Karina, así les hablo. Qué bonito, doctora. Y sabe que me lleva a la experiencia mía, que cuando yo la revolución mía, le llamo yo así, y yo decía, no, pero si yo me siento bien, porque es eso, yo, por ejemplo, en mi caso, yo no me sentía enferma y estaba, que quisiera que nos hablara también de eso. Mire, es como una cosa súper rara que se la he escuchado también a la gente que viene, a las personas, los pacientes que vienen a la consulta y me dicen, es que yo no sé si tú me entiendes, porque es que el no saber, y yo me río porque yo digo, te entiendo perfectamente, porque a mí lo que me llevó a la ansiedad, a la depresión, a los ataques de pánico fue el no saber. Yo empecé a experimentar síntomas, me mareaba, el cuello me dolía, yo decía, ¿esto qué es? Esto, yo me siento, no estoy enferma. Y de un momento a otro, el cansancio, ¿estás estresada? Puede ser que esté estresada, no, pero yo no me siento estresada, no me siento preocupada, decía yo. Pero fue avanzando y el no saber qué era, porque me hacían exámenes, me hacían electro, me hacían todo y todo salía bien, todo salía bien. Estás perfecta, perfecta no, algo está fallando, algo ha roto por ahí, ¿sí? Porque ahí hay algo, hay algo. Y la incertidumbre que yo tenía, no saber, me provocaba esa ansiedad y esa tembladera de manos y esa angustia hasta que, bueno, se descubrió lo de la lesión en la cabeza, la hemoglobina, y que hace poquito di el testimonio también enseguida al doctor Alberto a contarle. Fue esta transformación y un proceso que uno vive. Y yo miro al cielo y yo digo, si a mí me es para que aprenda y ayude. Así que bueno, Dios no ayúdame, porque sola no puedo. Pero es incertidumbre, cuando el paciente llega con esa incertidumbre, a mí a veces eso me gusta, yo los escucho, a veces me ha tocado agarrarles la mano sin tocarlos, porque eso es lo que se quiere, que los mira a los ojos, importante, la empatía, pero la empatía no de palabras, sino el hecho de descubrir esa necesidad. Sí, bueno, realmente como tú dices, la incertidumbre al ser humano le daña mucho. La gente necesita saber tiempo, en qué tiempo me voy a curar, en qué tiempo, qué es lo que tengo, o sea, tener la seguridad de las cosas. Cuando alguien no tiene la certeza
de lo que tiene y el tiempo en que se va a curar, eso genera mucha angustia, genera mucha ansiedad. Porque nos adelantamos al futuro, no sabemos qué va a pasar. Entonces esa sensación de que no sé qué va a pasar conmigo, pues genera ansiedad y genera mucha angustia. Al paciente hay que educarlo. Nosotros tenemos que tener ese papel de educar y de enseñar y pues transmitir que el cuerpo humano es bien complejo, es un ente muy complejo donde todavía no se saben muchas cosas acerca del cuerpo. Ahorita acabamos de ver, por ejemplo, una noticia donde se descubrió un nuevo microorganismo en la boca, dentro de los propios microorganismos o de la flora normal de la boca, unos nuevos microorganismos que no se habían conocido nunca, están allí, están también en nuestra microbiota y ahora están estudiando el papel de eso en nuestro cuerpo. O sea, hay cosas que cada vez se están como que descubriendo y nosotros muchas veces no sabemos qué tiene el paciente. O sea, me refiero a la medicina tradicional, donde hay muchas cosas que apenas ahora, y digo reciente, como es la microbiota intestinal, el intestino permeable, cuánta información hay nueva, relativamente nueva, y que muchos médicos además no saben todavía, porque yo fui a una consulta con un gastro, ¿verdad? Y le estuve hablando de unas cosas y me di cuenta que estaba todavía muy desactualizado. Entonces, es difícil muchas veces darle una certeza al paciente de lo que tiene y hay que explicarle que hay que estudiarlo, que tenemos que ir viendo qué es lo que sucede, que hay que investigar área por área, que todo es importante, que tenemos que ahora ver cómo es su alimentación, vamos a investigar, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y el médico juega un papel importante para dar esa seguridad de que vamos juntos en el proceso de encontrar qué te pasa y también juntos en el proceso de que te vas a curar, de que vamos a conseguir la manera de ayudarte, ¿no? Y que actualmente, bendito Dios, que no solamente tenemos esas herramientas tradicionales, que tanto que critican muchas veces a los médicos funcionales, pero es que tenemos un pocotón de herramientas terapéuticas hoy en día que son valiosas y que ahora tenemos más cosas con las cuales podemos ir ayudando al paciente a encontrar ese equilibrio que en algún momento perdió. Entonces hay que enseñarlos, hay que acompañarlos, hay que educarlos, pero me he encontrado que muchos pacientes que veo, sobre todo de otros países, porque no es por nada, pero que los médicos venezolanos de verdad que son una nota. No, es broma, pero es que de verdad que hay mucha, veo sobre todo en países como Estados Unidos, países como en Europa también, como no hay esa empatía entre la relación médico-paciente, es muy a distancia. Y entonces los pacientes se sienten perdidos, no encuentran una respuesta y es mucho más difícil la situación. Entonces creo que necesitamos médicos más empáticos, médicos que de verdad se comuniquen y que se pongan en esos zapatos de esos pacientes y que puedan hacer esa relación médico-paciente mejor. Sí, sí, es verdad. Mi doc, una vez me hizo recordar, una vez mi marido fue al médico a revisarse algo que tenía en las piernas. Y el doctor estaba en un extremo y le dijo, siéntese allá, en el otro extremo. Cuando salió, no, y le digo yo, bueno, vamos a cambiarte el médico, pásate para la mía. Mi médico es una amiga mía, médico de una amiga que es cubana. Bueno, me conoce a mí desde hace 25 de años y bueno, ya, esto es otra cosa. Y yo, claro, pero eso que usted dice es verdad. Eh, eh, el no ponerse en los zapatos. Mire, yo quisiera compartir con usted y con todos la experiencia de mi padre con respecto a las emociones. Cuando yo me enteré en el 2018 que mi padre tenía cáncer, para mí fue un golpe muy fuerte porque jamás en mi vida pensé sentir lo que sentí cuando me lo comunicaron. Casualmente estaba de gira en Ecuador y ese mismo año, eso fue en diciembre, y en ese mismo año, en julio, la hija de una de las compañeras que trabajaba con nosotros, en ese momento yo me dedicaba más a lo que era la parte de dermocosmiatría, y la niña tenía cáncer
de- y tenía 3 años la niña. Y Wow. recuerdo tanto que yo le dije a ella, ten, ten fe y vas a ver que tu hija se va a sanar, porque lo que ella va a ver en ti, ah, vas a ver. Yo no sé, yo tenía tanta fe que esa niña iba a vivir y así fue, está hermosa. Salió victoriosa de todo. Vivían en Paraguay y se trasladaron hasta Argentina porque allá era mejor o algo. Y 6 meses después, cuando estábamos todos en un congreso y estábamos de gira, a mí me llega la noticia, yo me quedé muda y ella se me acercó y me dijo, a veces es fácil cuando uno está del otro lado, pero cuando uno lo siente, cuando uno le toca, ahora te toca creer esa fe que tanto has presumido. Pero Padre, fíjate qué bonito porque estás tocando otro punto bien importante que también pues los médicos hablamos muy poco y es la fe, la fe. Y ¿no? mira, Y eso es algo fundamental. Mira, es fundamental. Yo fui paciente oncológico. La mayoría sabe que yo también pasé por ese proceso y como tú dices, es un impacto. O sea, aparte lo que a mí me ayuda también a ponerme en el zapato del paciente es que yo fui paciente y tenía una niña recién nacida. Mi hija tenía apenas 8 meses de nacida. Yo era mamá de mi primera hija y me dicen, ¿sabes qué? Tú tienes un tumor. Y yo médico, cuando yo vi ese tumor en esa resonancia magnética que estaba envolviendo la tráquea, el esófago y todos los vasos sanguíneos que bajan del corazón hacia el resto del cuerpo, yo veía que eso estaba tan grande envolviendo todo y yo decía, Señor bendito, o sea, ¿qué es esto? sí, Y pues lo primero que vino a mi mente fue, me voy a morir. O sea, ¿cómo yo supero esto si están todos los vasos sanguíneos ahí metidos en ese tumor tan grande, comprimiéndome todo? Y pues obviamente entré en mucha ansiedad porque yo pensaba era en mi hija, ¿no? Yo decía, ajá, mi hija está recién nacida, la voy a dejar huérfana, a 15, o sea, yo no quiero tener una hija para dejarla huérfana porque sufren mucho, ¿no? Entonces vino la fe, porque entonces me hablaron mucho acerca de que, mira, hubo gente que me regaló una Biblia, gente que me fue llevando cositas y me hablaban, mira, ten fe, y yo me hice esa ancla, yo me anclé en la fe y dije, ¿sabes qué? Yo voy a buscar un Dios más grande que yo, porque si Dios me dio a esta hija mía, pues ese mismo Dios me va a ayudar y ese mismo Dios me va a sacar de este proceso. Y comencé a hacer una reprogramación de mi mente, ¿no? Y eso es parte importante de los tratamientos, reprogramar la mente. Ahí está la programación neurolingüística que utiliza una manera de reprogramar la mente. Bueno, mi forma de reprogramar la mente ha sido a través de, esa fue mi forma, es decir, no lo que yo podía entender como médico, porque era mucho más difícil. Tenía que despojarme de esa parte del conocimiento médico para irme a esa parte de algo más grande que yo, que era ese Dios que me iba a ayudar, me iba a sanar. Y fíjate que yo siento que eso fue clave para ese proceso de sanidad en mi vida, porque entonces me dio energía, me dio fuerza, me pude levantar y dije, ¿sabes qué? Yo voy a cumplir con todos esos tratamientos, pero yo me voy a curar, yo no me voy a quedar en esta posición en la que yo estoy, mi hija no se va a quedar huérfana. Y yo le digo eso a los pacientes, le digo, mira, es necesario tener una tablita, algo donde tú te pares y tú te impulses a, yo voy a ir por esa sanidad, yo me voy a curar, no importa que digan que es un cáncer, no importa que digas en una autoinmune, no importa que digan que eso no se cura, no importa. Una cosa es lo que dice el médico y otra cosa es lo que Dios puede hacer en la vida de uno, así que yo me voy por ese lado. Y créeme que eso tiene una fuerza tan grande y eso lo ha demostrado la ciencia, la neurociencia, eso no es algo que es inventado, ¿no? No, o sea, eso mueve muchísimo todo lo que son los neurotransmisores cerebrales, el sistema inmunológico comienza a mejorar, se comienza a fortalecer y es parte de lo que va a ayudarte a que la energía celular aumente, a que aumente el sistema inmunológico y que comience a ser esa parte de la defensa de mi cuerpo en contra de cualquier cosa que esté en desequilibrio. Y se desactivan genes, o sea, toda esa parte de que está encendida en enfermedad, también la parte de la fe lo puede apagar. Entonces,
me gusta que lo hayas nombrado porque es parte de lo que yo le enseño a los pacientes. Mira, aquí es importante la fe, sobre todo, y la fe en el médico, la fe en el tratamiento, la fe, bueno, la fe sobre todo en Dios, que es algo más grande que uno. Pero es que el que va a una consulta y no cree en el tratamiento, no tiene fe, no se va a curar. El que va a buscar a cualquier tratamiento, pero yo llego con la desconfianza de que eso me va a funcionar, no te va a funcionar. Entonces es importante, o sea, eso es una de las cosas vitales para que una persona pueda curarse. La fe en el médico que te está tratando, en el tratamiento que te está colocando y sobre todas las cosas, esa ancla que es la fe en algo más grande que uno, que quiere ayudarte siempre y que te va a ayudar a sobrepasar todas las cosas. Mi doc te pregunta, Ale, ahí sí tengo que ponerme los lentes. Alea, Alex Calarici, ¿cuál es el adaptógeno favorito? Bueno, mira, la verdad, a mí me gusta muchísimo la rodiola rosea, la raíz ártica, porque precisamente es una planta adaptogénica que nos ayuda muchísimo en que aunque hayan situaciones estresantes a nuestro alrededor, nuestro cuerpo tenga una mejor adaptación al estrés. Por lo tanto, ayuda mucho a que no tengas esa pérdida de ese equilibrio, ¿ok? Por las situaciones estresantes de la vida. Entonces te mantiene en un nivel de equilibrio, ¿verdad? En celular, y ayuda muchísimo a que esos impactos de estrés no te afecten tanto. Entonces yo a la mayoría de los pacientes pues le colocamos la raíz ártica, la rodiola rosea, y dentro de las fórmulas adaptogénicas que utiliza el doctor Hill, pues la mayoría tiene rodiola rosea. sí, doctora, cuando hablábamos de lo de la fe, yo vi hace unos mesecitos atrás que la ciencia había aceptado que las personas que oraban y que se conectaban con su fuente, vamos a llamarlo así porque pues cada uno tiene sus creencias, ¿no? Y es respetable todo, porque sabemos que hay un solo Dios, pero cada uno tiene su conexión. Entonces, veía un video donde decían eso, que cada vez que nosotros hacemos ese gesto de fe, esa disposición de creer, los neurotransmisores empiezan a transformarse las células y a ver si lo rescato y se lo mando por el WhatsApp. Pero impresionante. Y ese día cuando yo vi eso, me recordó tanto esto de mi padre, porque mi padre el día que le dieron la noticia se nos desapareció y no sabíamos dónde estábamos y ya usted se imaginará. Cuando me la dieron a mí, bueno, yo soy su hija mayor, dice él que es su ojito derecho, y de verdad que fue impactante. Pero una de las cosas que a mí me sorprende de ese señor es que eh, yo me yo me encontré con alguien. Ese día que yo salí a caminar, yo me encontré con alguien. Y bueno, nos lo dijo, no nos lo pidió. Padre, nos dimos cuenta de todo eso porque él no hablaba. Empezó con una gripe y después de la gripe ya se quedó mudo. Y le salieron los nodos y tal. Entonces, recuerdo tanto que el médico dijo, tenemos que darle las cosas. Y él me miró y me agarró la mano y me hizo así. Y yo le dije, no, doctor, asumimos todo lo que venga, pero no. Y entonces yo le dije, le dije, usted se imagina, si ahí donde está, no puede hablar, usted se imagina que se quede mudo de por vida y mi madre nos vuelve locos. Entonces, mi padre habla, mi padre es paciente oncológico y gracias a Dios se curó. Y él dice que ese día se encontró con un señor y el señor le dijo, te voy a dar un truco. Levántate a las 2 de la mañana e invoca la sangre de Cristo. Eso ninguno en la casa, o sea, nosotros nunca habíamos sabido esto. Él nunca nos había dicho. Cuando de pronto ya, ahora último, cuando a mí me descubrieron lo de la lesión en la cabeza, pues me dijo, tú crees en ti, y si hay algo que yo he aprendido de ti, es que tú miras al cielo y tú eres creyente. ¿Te acuerdas cuando yo me burlaba de ti cuando ibas a la iglesia? Me dijo él, le dije, sí, papá. Me dice, bueno, tú nunca has dejado de creer. Y yo, no, bueno, ahora llegó el momento de creer más. Y yo, o sea, la fe del Señor nos da, y cada vez que pasa algo,
mi marido dice, cojan ejemplo de William, mi padre se llama William, cojan ejemplo de William, y de verdad que sí, y yo siempre a los pacientes les digo, les voy a contar una historia de mi padre, y les cuento, y la gente se queda como a gusto, pero fue de verdad maravilloso. Doctora, no sabía, porque de verdad que no sabía y de verdad que, wow, es impresionante cuando lo vivimos en primera persona, porque Sí. bueno, lo mío no llegó a cáncer, gracias a Dios, pero sí fue un tumor eh, en la cabeza, en la región hipoficiaria, tipo 2. Y, Ujú. y con los adaptógenos, con la vitamina C, la noticia me la dieron en Ecuador. Era la segunda vez que iba a Ecuador, de gira también, porque ya me regresaba aquí a Canarias y, Ujú. y me estaba despidiendo de América prácticamente. Y cuando me dan esa noticia, yo le escribo al doctor Alberto y le digo, ¿usted se acuerda de mí? Yo soy alumna suya. Me está pasando esto y esto y esto. Y me dice, ponte vitamina C y toma esto y esto y esto y esto. Y yo, vale. Y haz cetogénica. Yo, doctor, yo hago cetogénica, yo no entiendo por qué me enfermé. Claro, tantas cosas, el estrés que yo tenía por la mudanza, porque nosotros eh, eh, vivíamos en Panamá durante 10 años, estuvimos viviendo aquí de Tenerife, nos fuimos a Panamá y de Panamá Ujú. no regresamos. Y que ese negocio, que ese lanzamiento de mi libro, doctor, eso fue después de pandemia. Y fue, claro, y estuvo ahí. Después fue que yo entendí eso y empecé a investigar y estudiar. Pero tú como médico, ya, ya, ya me di cuenta la conexión y yo decía, ella tiene algo, ese nombre, aparte de ese nombre, tiene otra luz. Pero claro, cuando uno pasa por esas situaciones, uno se vuelve más cercano. No es que la gente que no lo haya pasado no lo sea, aclaro. Pero como médico, ¿cómo lo asume? Como dicen por ahí, uno traga en seco, se arma de valor y a lo que sea, o lloras, o es como lo asumes. No, es que nosotros somos humanos, o sea, el ser médico o el tener alguna otra profesión, pues obviamente es un medio en el cual tú vas a trabajar, un medio para vivir y es un medio, es como ejercer el don que tú traes para la vida, ¿no? Y también yo digo que todos tenemos talento, tenemos dones y cada quien va a ir a determinadas áreas, pero somos humanos, tenemos corazón, tenemos sentimientos, tenemos todo eso. Igualmente, pues, y tenemos ciertas áreas vulnerables, o sea, el hecho de que uno sea un médico, uno no dejó de ser un niño que nació en un hogar y que tuvo una madre, un padre y un medio de vida y que de alguna manera te formaron y que en ese aprendizaje dejaron, o sea, hubo cosas que te pudieron afectar, cosas que te pudieron dañar y eso pues es con todo el mundo. Entonces, eso forma parte de mi carácter. O sea, yo tengo un carácter que fue formado y entonces, aunque sea lo que sea, ese carácter en algún momento hay cosas que van a salir en mi vida. Y por supuesto, viene el miedo y más el médico, porque el médico tiene mucho, o sea, tiene como el conocimiento de lo que puede pasar. Entonces, viene el miedo, viene el llanto, igual con el COVID. ¿Tú crees que cuántos médicos no tenía miedo con el COVID? O sea, más todavía, porque éramos como con las personas que estábamos más cercanas o vulnerables para padecer el COVID y teníamos un terror de todo lo que nos pudiera haber pasado con eso. Entonces, somos personas y sentimos y padecemos y por supuesto, pues igual que otra persona, nos da miedo, nos confrontamos con que ahora qué va a pasar. Esto como paciente. O sea, no es sencillo, es como cualquier otra persona, solo que bueno, tenemos herramientas, pues, y mientras más conocemos, tenemos muchas más herramientas. Por ahí me preguntó alguien que qué opinaba acerca del veneno de las abejas. Sí, miren, tengo una paciente que tiene metástasis en huesos y pues ella recibe el protocolo nuestro, pero el dolor era bastante intenso y se intentó con esto y de verdad que le funcionó bastante bien.
No hago yo el tratamiento con el veneno de abejas, pero tengo un amigo que se lo hizo y de verdad que mejoró muchísimo el dolor. Ella ya estaba, ya no quería mucho caminar porque tenía muchísimo dolor, pero le ayudó mucho, o sea que sí funciona bastante bien. Eh, bueno, para contestar la preguntita que estaba por ahí acerca de este tratamiento. Hay muchas herramientas hoy en día que de verdad que se están descubriendo y que que podemos utilizar y que puede ayudar a muchísimas personas. Y bueno, no sé si eso contestó tu pregunta, Karina. Sí, sí, claro, doctora. Por ejemplo, ahora emocionalmente, que sabemos que el origen de todas, porque no es de casi todas, es de todas, el origen de las enfermedades, de las patologías que se presentan en el ser humano a día de hoy, tienen un trasfondo emocional, tienen un origen en el pasado. Yo le digo a la gente, no es volver al pasado, no, 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 no. El pasado No. está descubrir el origen. Cuando nosotros hacemos que la persona suelte, bueno, y aparte yo como coaching y usted como médico, cuando se logra que la persona suelte, que por ejemplo, yo a veces le digo, las emociones pesan más que un kilo y, y, pe- Karina, y ajá. pesan más y pesan más que las mentalidades. Cuando ya esa persona se dispone a aceptar que emocionalmente reconoce lo que le está pasando y que ha traído esa enfermedad, ¿qué, qué caso o qué experiencia le ha llegado a usted más así que nos pueda compartir? Bueno, fíjate, vamos a hablar, esto es importante por lo siguiente, porque es que, fíjate, hay muchos científicos que dicen que las emociones en sí no son causas de enfermedad. Y eso es cierto, porque ellos alegan, todo el mundo tiene emociones, si no todo el mundo estuviera enfermo, ¿no? Y no, o sea, las emociones en sí no, sino es cuando se presentan situaciones donde las emociones no lograron establecer el equilibrio, sino que nos quedamos anclados a una situación que nos genera un estrés y que ese estrés se va haciendo crónico y que no nos damos cuenta que estamos estresados. ¿Por qué? Porque uno se asusta en el momento, o yo tengo una situación laboral en el momento y estoy molesta o estoy brava y no estoy de acuerdo con mi jefe, pero a lo mejor ya en un año yo sigo molesta, pero ya no es como al principio, sigo estresada, es un estrés crónico, solo que ya no me doy cuenta ni tiene el mismo impacto que al principio. Y eso pasa con muchas situaciones, eso es un ejemplo, pero hay mucha gente que pasa años con algunos sentimientos, viven molesta con el papá, con la mamá, o sienten que mi papá me rechazó, mi mamá me rechazó, no me quiso, y eso es lo que pasa mucho con los pacientes no siempre es así, ¿no? Pero hay mucha relación con los pacientes, las niñas con cáncer de mama, las muchachas con cáncer de mama, gente con cáncer de mama, pues hay diccionarios que están elaborados donde hay relación entre la enfermedad, el órgano que está enfermo y qué emociones más o menos vienen viviendo las personas. Entonces, eso se ha estudiado, ¿no? Y el hecho de que dicen los científicos, no, pero que eso no está aprobado científicamente. Los científicos dicen que cuando una persona está estresada y mantiene las emociones alteradas, esto conlleva a mayor factores de riesgo, es decir, que la persona comienzan a fumar, comienzan a engordar, comienzan a tener esos factores de riesgo que sí te llevan a enfermedad. Eso es verdad, pero también es cierto que ya ahora, también que es relativamente nuevo, la psiconeuroinmunología es una rama de la medicina que nos enseñó y que descubrió que un linfocito, un sistema inmune estaba conectado con una neurona. Eso fue un hallazgo a través de donde la científica estaba sentada viendo su microscopía electrónica y se da cuenta cómo llegó una célula inmune y se comunicó con un sistema, con una del sistema neurológico. Entonces, ¿qué pasó? Que hay comunicación entre lo que pienso, lo que siento y el sistema inmune. Y eso es algo innegable, ya sabemos que hay esa relación. Entonces, evidentemente, sí, el estrés crónico puede activar genes, puede alterar el sistema inmunológico y vamos a tener inflamaciones crónicas. La citoquina, y eso está demostrado, cortisol alto aumenta la citoquina y aumenta la citoquina inflamatoria, hay una inflamación crónica y terminan activándose esos genes de enfermedades, ¿verdad? Que depende de cada quien, porque eso depende de lo que llamamos el polimorfismo genético, que es ese daño celular en el ADN en que está alterado en cada persona. Entonces se activan esos genes y vienen las enfermedades.
Entonces hay una gran relación entre el estrés crónico y las enfermedades. Y yo he hecho ese experimento con los pacientes, cuando me leo esa relación entre la emoción y la enfermedad, y yo le pregunto, ven acá, háblame de tu carácter. Por ejemplo, los pacientes con artritis, ¿verdad? ¿Qué se dice? Que los pacientes con artritis, por lo general, son gente que tienen un carácter también así como que cuadrado. O sea, que no me gusta salirme no soy poco flexible, ¿verdad? En el carácter y que muchas veces si yo pongo esto aquí, no me lo quites de aquí. Y son líderes, o sea, les gusta mandar, pero no les gusta obedecer. Entonces, ¿qué pasa? Esto no se aplica a todo el mundo, ojo, pero hay una relación en el carácter fuerte y la artritis reumatoidea. Entonces yo voy preguntando, ven acá, cuéntame de tu carácter. Y pues, ¿sabes qué? Muchas veces coincide con lo que dice el diccionario. Entonces, sí hay esa relación y bueno, y es bueno saberlo porque hay gente que ni sabe, ni se entera que a lo mejor tengo algo en mi corazón que todavía no he resuelto, y digo en mi corazón porque hablo de sentimientos como la rabia, la amargura, la tristeza, el pesar, a lo mejor la falta de perdón, muchas cosas. Pero también quiero dejar claro que no toda aquella persona que esté enferma tiene algo emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta nosotros también los hacemos sentir culpables en que revísate, busca porque hay algo, y no, o sea, tampoco es la idea. Y muchas veces es una mezcla de factores, ¿ok? Porque bueno, está la parte emocional, pero de repente está la parte alimentaria, a lo mejor sí fuma también, y a lo mejor, o sea, se unen, ¿ok? Muchas situaciones que alteran esos genes y comenzamos a tener entonces las enfermedades. Entonces, cada quien es particular, por eso que es importante siempre pues sentarse con las personas, indagar, buscar dónde está la alteración, qué es lo que está pasando con cada quien. Y siempre sí decirle, oye, revísate porque a lo mejor si hay algo dentro de ti que pues no has sabido gestionar, como me escribieron por ahí hace ratico, no sabemos gestionar emociones, es verdad. A lo mejor hay algo que no has sabido llevar, que no has sabido controlar todavía, o sea, o te sobrepasa, y hay algo que hay que aprender y buscar la ayuda, porque muchas veces tampoco buscamos la ayuda, sino que nos quedamos con esas cosas dentro de nosotros mucho tiempo y no buscamos cómo hacer para que nos ayuden a gestionarlo. Entonces, esa es la idea, que las personas sepan que sí hay una buena relación entre la parte del estrés crónico, lo que la gente siente por años, que nunca ha tratado, que nunca ha gestionado, que nunca ha contado, y la activación de enfermedades. Exactamente, sí, doctora, y parece mentira, pero hay gente que cuando, a mí me pasaba, cuando me dicen, relájate, y yo no estoy estresada, es la respuesta que uno da, y claro, si uno se pone a pensar en que, claro que llega un momento en la vida en que uno se estresa, en que uno, y somos humanos y sentimos y tenemos, cogemos rabia, nos lloramos. Yo le digo a la gente, date el permiso de sentir. Yo, si le soy sincera, eso lo he ido aprendiendo porque yo era un robot. Yo le digo a la gente, un robot, yo era una maquinita. Y eso, y todo era cuadriculado y todo era. Y yo decía, no, pero yo a dónde voy, yo estoy muy joven para andar así. Parecía, o sea, todo era, y yo no, voy a empezar a disfrutar la vida, empezar a ver, a cambiarme los lentes de vez en cuando, porque, bueno, porque vamos robóticamente por el mundo. Me encantaba solucionarle la vida a todo el mundo afuera, pero la mía no la solucionaba. Yo me dejaba de último para todo, y así esa pelota se fue haciendo más grande, y claro, llega un momento en que sale. Me gusta mucho cuando dice Doc que no hay que culpar al paciente, porque la mayoría de ellos vienen, por ejemplo, yo siempre les digo, bueno, yo les hago un acompañamiento y un entrenamiento, yo te entreno, sí, el estilo, pero no, cuando oyen entrenamiento creen que es o ejercicio o estilo militar. No hay necesidad de eso. Uno entrena a la gente, yo a veces le digo, a ver, vamos a entrenar sonreír, y les doy un truquito que es que cuando se sientan tristes, voy a aprovechar y lo cuento, cuando se sientan tristes y no tengan ganas de reírse, se hacen cosquillas solo. Y no es así, es con la lengua en el paladar, y uno empieza a pasar la lengua por el paladar, y esa sensación da cosquilla y te ríes obligatoriamente. Entonces,
yo siempre les digo, a ver, vamos a cambiar ese gesto, vamos a cambiar esa cara, porque siempre, recuerdo, siempre lo comento. Hace años tuve una alumna en Panamá y ella decía, allá, profe, usted no tiene problemas. Y yo me la quedaba mirando y le decía, ¿por qué? Y me dice, ¿por qué siempre se está riendo? Y es que hay que reírse de la vida, aunque no de risa, pero hay que reírse, porque si no, vivimos todo el tiempo enojados, amargados, y viene toda esa cantidad de... Pero vuelvo, que me desvío a la cuestión de los pacientes. Algo hice mal, es lo que dicen la mayoría cuando, por ejemplo, cuando empezamos nosotros a tratar todo lo que es la parte de las emociones, es que yo algo hice mal. Es la frase que más me dicen a mí. Y yo tengo la culpa. No hay que sentirse culpables, hay que asumir responsabilidades, pero a veces nosotros como coach, como médico, los terapeutas, psicólogos, nutricionistas, es que tú tienes la culpa, es que sin decir la palabra culpa los hacemos sentir culpables y no es la idea. Me gusta mucho ese enfoque porque sí, hay que asumir las responsabilidades de los actos y las consecuencias, pero no es culpable. No, porque la culpa nunca te va a llevar a nada. La culpa es un círculo vicioso que te lleva siempre a problemas. O sea, no es la idea. Se trata simplemente de, yo les digo, mira, ¿sabes qué? Dentro del protocolo de tratamiento que nosotros establecemos con la plataforma GIL, en ese protocolo hay una parte que está dedicada a que yo les digo, tienen que autoevaluarse. O sea, siéntate y analízate, analiza tu carácter, ve si tienes algunas vulnerabilidades, qué áreas de tu vida tú sabes que, oye, esta área, porque la gente se reconoce, hay gente que dice, yo tengo mal carácter. O sea, entonces están reconociendo que a lo mejor tienen ira, que a lo mejor es fácil de molestarse y que saben que hay áreas que tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque cualquier cosa viven airadas. Entonces molesta y obviamente eso afecta al cuerpo. Entonces, hay que hacer como que ese autoanálisis, hay que sentarse. Entonces, cuando hablamos de meditar, pues no solamente, yo les digo, no solamente es meditar en que vas a estar en las respiraciones centrada, en poner tu mente en blanco. A mí me gusta también meditar en mí, en cómo estoy, y a pensar y hacer esos hilos, ¿por qué yo soy así? O sea, esta parte mía vulnerable, ¿de dónde viene? Y a veces descubro que hay cosas que fueron aprendidas y que tengo que desaprender para aprender algo que me sea de mayor beneficio. Entonces, hay que hacer ese trabajo del autorreconocimiento y como te digo, muchas veces yo sé que hay algo que me afecta, entonces buscar la ayuda para que te puedas dar cuenta de qué áreas de tu vida tú tienes que arreglar. Esto hablando de lo emocional, porque también pues tenemos que entender que la vida no es solamente las emociones, por eso hablamos de la alimentación. Y una de las cosas que también les digo es que tenemos que aprender a salir de las rutinas, ¿no? Porque como tú decías, no me daba cuenta, a veces uno se da cuenta que el propio trabajo, las rutinas del trabajo, pues comienzan a causar un estrés en las personas. Entonces, el desconectarte, el buscar la naturaleza, el salir el tener un grupo de amistades, el hacer ejercicio físico, todas esas son áreas que hay que tomar en cuenta para romper y salir de ese ciclo de estrés que a veces uno tiene en determinada área de la vida y buscar otras que te ayuden a compensar un poco y que puedas descansar. Doc, y sabemos que, bueno, que tú haces parte de la plataforma del Dr. Gil. Las personas que quieran contactar ya saben que tienen que entrar a la página www.drgilonline.com y allí pues pueden atenderse con la doctora Luz Méndez. Pues seguirla también en su clínica y a ella en su cuenta y contactar y ahí está ella para ustedes también. Pero yo quería, como así como para terminar, eh, que habláramos un poquito de los adaptógenos, nuestros mejores aliados. En estos días me encantó un reel que subiste donde estás estudiando y yo decía, ese es mi doc, ese es mi doc. Porque claro, es algo nuevo, unos descubrimientos que se van haciendo cada día
Y yo hoy le decía a un paciente tuyo, es que son unas pócimas mágicas, un paciente tuyo de aquí. Y él me decía, eres una bendición. Y mi doctora Luz también. Y También. ellas también. Y yo le decía, sí, 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 también lo son. Entonces, eh, es una maravilla tenerlos, contar con ellos. Pero, ¿qué sugiere Bueno, con los adaptados? mira, te digo de los adaptógenos cambiaron, o sea, forman parte de mi vida, porque como te digo, yo tengo ya con los adaptógenos trabajando alrededor de 21 años. O sea, para mí no son nuevos, porque yo comencé con el doctor Alberto, nosotros dos formamos parte de la misma corte de estudiantes del ingeniero Lalde, te estoy hablando de ese lapso de tiempo, 21 años, y nuestro grupo era un grupo de médicos especialistas. Estaba la doctora Signi, que es gastroenterólogo, habían varios internistas, yo estaba recién saliendo del posgrado de anestesia, Alberto, que también es médico internista, y fíjate, para nosotros fue una gran sorpresa cuando vimos todas esas separatas que mostré en ese Reels. Es literatura de cada una de esas plantas medicinales con avales científicos y que son milenarias, ¿no? Y que, bueno, definitivamente cuando yo empecé a estudiar cada una de esas plantas y vi todos esos avales científicos y hacíamos esas discusiones médicas, nosotros discutíamos casos clínicos cuando aquí se establecieron en Venezuela muchas clínicas para trabajar con adaptógenos. Y para mí fue una grata sorpresa cuando yo veía psoriasis mejorar o curarse. Venían psoriasis que estaban todas minadas y de repente al mes venían con la piel limpiecita. Yo quedaba impactada, apenas estaba estableciendo los tratamientos y viendo cómo era la cosa. Pero tuve la mamá de un paciente con un cáncer de pulmón, la mamá de un médico, anestesiólogo, cáncer de pulmón, y tuvieron que hacer una junta médica porque el tumor desapareció. Ellos nos lograron explicar cómo. Pies diabéticos que de verdad que para mí también son historias muy lindas en las que un paciente un día antes de amputar un pie lo llevaron al centro médico y dijimos vamos a intentarlo y el paciente no le amputaron nada, su pie se salvó y así muchas historias porque no es una, o sea, teníamos cada semana historias, hacíamos discusión de casos de éxito y pues de ahí nos enganchamos tanto con los adaptógenos porque veíamos cómo la gente mejoraba situaciones que nadie podía curar, porque la gente que llegaba al centro médico adaptógeno no eran médicos, quizás aquí vengo por primera vez al médico y vengo al adaptógeno, no, era que ya habían pasado por muchísimos especialistas, por muchísima gente y no curaba y de último llegaban a los adaptógenos, pero salían bien, entonces eso me enamoró, me enganchó, igual Alberto, fíjate, tenemos todo ese tiempo todavía en la misma onda, trabajando medicina funcional integrativa, solo que en aquella época no se llamaba así, pero y usando el método de la medicina sistémica, que es ese método donde trabajamos adaptógenos para aumentar la energía celular, para aumentar o mejorar todo lo que tiene que ver con la inteligencia biológica y el órgano que está dañado. Y esa metodología nos ha funcionado y nos sigue funcionando. Fíjate que en la plataforma cuántos casos de éxito no hay y cuántas cosas que no tengo yo que contar, o sea, y me enganchó, yo más nunca me fui, o sea, yo soy anestesiólogo, hice otro posgrado en medicina ocupacional, pero no me fui nunca de atender a mis pacientes con medicina sistémica. Ahí me quedé y ahí sigo. Y no se puede ir. No, es que cada día pues creo que es la vía, creo que es el camino. Definitivamente el que hizo esta la inteligencia biológica o la inteligencia del ser humano puso en esas plantas que también es la misma inteligencia que opera, puso allí principios activos que nos regulan, que nos ayudan y que nos curan. Entonces yo estoy muy convencida de ello. Y Alberto está sacando ahorita, vi por ahí un librito donde habla de esto, ¿no? Sí, 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 nos los comunicaron también por el grupo de WhatsApp y bueno, deseando tenerlo, la verdad. Esto es maravilloso, doctora, es es un privilegio, es un honor para mí, de verdad, poder trabajar también con ustedes en esta parte de la plataforma, porque uno aprende, ve estos testimonios y yo empecé con esto hace poquito. Ustedes son, yo le digo al doctor, oh, y él se ríe y me dice, Karina, somos un equipo. Yo sí, mi somos un equipo.
y es maravilloso. Yo he visto la transformación en mí, en la gente que yo atiendo en la consulta, que ayer atendí a una señora mayor y, y, y ella me contaba que su esposo tomaba Energy Gel, este, y no, pues ya no está, pero ella dice que eso le ayudó y le alargó su vida y pues ella también, ella dice que ya desde que lo está tomando, hay cambios y los testimonios son bonitos, son de esperanza, son de vida. Entonces, creo que, bueno, yo sinceramente le digo muchísimas gracias por estar aquí, por colaborarme, por contarnos esta maravillosa experiencia. Y le dejo también ahora para que, pues, invite a la gente a que se enganchen a los adaptógenos. No, de verdad, no, y muchísimas gracias a la gente que se conectó, que estuvo aquí, de verdad, que nos mandó saludos, un saludo a todos, muy agradecida también porque tomaron ese tiempo para escucharnos. Hay tantas cosas que yo quisiera decir de verdad y contarle a la gente de todas esas experiencias tan bonitas que tengo. Y bueno, no queda más que agradecerles su tiempo y invitarlos a que compartan la información con otras personas, porque quizás cuántas personas se pueden beneficiar también de este tipo de tratamiento que con otras cosas no han logrado hacerlo, porque el detalle está, como te digo, Karina, es que mucha gente pues ha experimentado muchas cosas y no lo logra hacer. Y con respecto al equipo, mira, yo aprendo de la gente que también está en el equipo que no tiene tantos años con adaptógenos, pero es que hay tantas cosas como para nosotros los médicos que son novedosas, como el trabajo de la microbiota intestinal, hay muchas cosas que aprender, pero yo aprendo de cada una de mis compañeras en la plataforma, porque ellas siempre tienen algo que aportar, algo que vieron, que aprendieron, y somos un equipo que nos estamos pasando información de todo lo nuevo que vamos aprendiendo y nos vamos nutriendo todos. Así que de verdad es un gran equipo. Yo le doy gracias a Dios por pertenecer a ese equipo también, porque nos ayudamos unos con otros y aprendemos todo. Sí, sí, así somos nosotros acá en la parte de nosotros, de los distribuidores, también nos, eh, también aquí me está pasando, doctor, aquí, que si usted, por favor, puede repetir el adaptógeno que recomienda para tomar durante la menopausia. Ah, para la menopausia, bueno, es que depende. ¿Por qué? Porque la fórmula, hay una fórmula que trae varios adaptógenos, ¿verdad? Que es el Hormobalance, que es del doctor Hill. Esa es una fórmula que está bien completa y que no solamente tiene adaptógenos para regular las hormonas, sino que nos ayuda muchísimo para el sistema inmunológico también. Se llama Hormobalance. Pero hay otros adaptógenos que también que forman parte de esa fórmula, pero depende de qué parte del sistema hormonal quiero regular, porque una cosa es la tiroides, otra cosa es la parte de los ovarios, el funcionamiento de la menopausia. Entonces, todo depende de para qué yo quiero, qué es lo que yo quiero regular. ¿Okay? Por eso es que es importante la consulta médica, porque también es importante tener la mejor orientación posible al respecto. Pero el que yo tomo, ¿verdad? Es el Hormobalance. Sí, yo también lo tomo es buenísimo, es el que me ha ayudado a mí este revolú extraño hormonal que tengo. Me dice el ginecólogo y el hematólogo en estos días que me dice, no te voy a dar el alta, pero quiero que te cuentes qué estás haciendo. Yo tomo patógenos y los depósitos del hierro me subieron y la hemoglobina me subió, que tenía muchísimo que no me pasaba. Y eso, esto es buenísimo, la combinación. Yo digo, doctora, yo digo y lo compartimos bastante, es maravilloso que se haya creado porque ya no hay necesidad de estar tomando el ñame salvaje, el bites, El Don White. exacto, que hay que el montón de botecitos y no, ya con solución, muchas cosas. Entonces, pues nada, doctora, bueno, como usted bien lo dijo, usted quisiera hablar de muchos temas, así que próximamente por ahí tendremos otro live. Usted ya me dirá Seguro. todo, así que Vale. aquí esta es su casa y cuando quiera venir a Tenerife, ya usted sabe,
Ay, gracias, Karina. Bueno, igual por este lado del mundo, aquí estamos a tu disposición. Bueno, por allí le haré la visita. Yo he ido a Bueno. Venezuela, a Caracas. Ah, no, bueno, tienes que venir a Lechería porque este pedacito, este rinconcito es una Pues maravilla. allá iré. A mí me gusta, a mí me encanta estar montada en un avión. Yo digo que yo de chiquita digo yo que tendría que ser piloto, porque, o yo qué sé, porque, pero bueno, en fin. Bueno, doctora, muchísimas gracias. No, Gracias, esto va a quedar colgado y ya saben, vale. contactar con la doctora. Aquí tienen sus datos y pues nada, que Dios la bendiga muchísimo y Amén. gracias. Igual a ti, Karina. Igual a todos los que se conectaron, a Katiuska, que está saludando por allí también, a Ale, que también la veo por allí. De verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Igual, doctora. Chao. Que buena Hasta tarde. luego. Adiós. Gracias. Chao.